hermanos, ¿cómo están? Bendecidos. Bueno, es una bendición poder alabar y adorar a Dios, amén. Bueno, voy a invitarlos a que oremos y entreguemos este tiempo en las manos de Dios, su palabra, y que Él sea hablando a nuestros corazones, amén. Señor, Dios soberano, te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra, Señor, que va a ser impartida en este momento. Te pedimos, Señor, que tú seas siendo glorificado, Señor, que tomes el control de mis palabras, de lo que voy a decir, Dios, y que todo esté en tu perfecta y santa voluntad, Señor. Te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos en Cristo Jesús. Muchas gracias, Dios. Amén y amén. Bueno, antes de iniciar la palabra, yo quiero que vamos a ver un video y nos resume todo el plan de Dios, ¿cierto?, para la humanidad muy detalladamente, y bueno, voy a tratar de enviárselos para que lo puedan ver cada uno también en sus casas. Pero se evidencia todo lo que uno se da cuenta que Dios todo lo hizo fue por amor, ¿sí? Esa es la palabra que redondea y encierra todo este evento de la creación del hombre, y fue puro amor, amén. Así que vamos a ir a Marcos 15, 33 al 41, y vamos a abordar la segunda parte de este libro o este escrito que se llama 3 días que cambiaron la historia, ¿cierto? Del huerto a la tumba vacía. Entonces dice Marcos 15, del 33 al 41. Acompáñenme a leerlo, por favor. A la 1, a las 2 y a las 3 dice: Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado o me has abandonado? El 35 dice: Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Mirad, llama a Elías. Corrió uno y, empapando una esponja de vinagre, la puso en su caña y le dio a beber, diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba enfrente de él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea lo seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Amén y amén. Y en este pasaje dice y arranca diciendo que cuando vino la hora sexta, ¿sí? Y la hora sexta, digamos que dentro del horario judío, es a las 12 del día, y la hora novena es a las 3 de la tarde, y la hora tercera es a las 9 de la mañana. Entonces Jesús, digamos, toda su pasión y el evento de la crucifixión empezó a las 9 de la mañana. O sea, él duró 6 horas allá colgado en una cruz. Y veíamos en el viernes que antes de, digamos, ya entrar en el tema de la crucifixión y del camino al monte del Calvario, él estuvo en Getsemaní y oró fervientemente, y él estaba angustiado. Decía que estaba muy triste y estaba angustiado. Y acá hay un misterio que Dios, si quiere, lo revelará cuando estemos en su presencia. Y es porque Jesús, siendo Dios, porque Él es 100% Dios y 100% hombre, porque sintió angustia y porque se entristeció en su corazón, si Él ya sabía lo que iba a suceder, ¿sí? Y muchos han dicho que por el ser 100% humano, pues sentía también toda su angustia y tristeza, y también por el peso que iba a cargar, no solamente por la parte física que iba a sufrir, sino por el peso del pecado de toda la humanidad.
pero realmente es un misterio y la Biblia no nos menciona, ¿cierto? Realmente, específicamente, el por qué él estaba así. Y acá ya en este capítulo y en este pasaje, y sabemos que los 4 evangelios hablan precisamente de toda la pasión de Cristo, y se toman bastantes, aproximadamente 89 capítulos entre los 4 evangelios para hablar de este momento, de estos 7 días, ¿sí? Así que acá arranca diciendo: cuando vino la era sexta, vino tinieblas sobre toda la tierra. Esto fue un evento sobrenatural, porque el que estaba muriendo no era cualquier hombre, ¿sí? Era el hombre, el único hombre que ha sido justo, que ha sido perfecto, que ha sido recto delante de su Padre, y también era el mismo Dios encarnado, ¿sí? Así que acá podemos desmentir que fue un eclipse o que fue algún evento natural. Esto fue realmente un evento sobrenatural, ¿sí? Y dice el verso 34: y a la hora novena, que fue cuando Jesús murió, dice, clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? Y acá entendemos y podemos meditar que lo que Jesús estaba diciendo, ¿sí? Y cuando dijo que Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Realmente Dios no iba a desampararse a sí mismo, ¿sí? Jesús es Dios, Jesús también es 100% hombre, pero Dios todo el tiempo estuvo allí con él. Él, al exclamar esta frase, ¿por qué lo dice? Porque en su humanidad y en su cuerpo de carne, pues estaba cargando el peso del pecado. Y Dios no puede estar, Dios Padre no puede estar donde hay pecado, porque Él es 100% santo. Él es santo, dice 3 veces santo. Pero la divinidad de Jesús estuvo siempre acompañada de su Dios Padre, pero sabemos que Él es uno solo. Amén. Por eso decía: Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? Pero realmente Dios Padre siempre estuvo ahí con él. Y este es un versículo que llama mucho la atención, porque es la única vez en los evangelios donde Jesús dice Dios mío y no dice Padre, ¿sí? En los demás, usted lee a través de los evangelios y Jesús siempre se refería a Dios Padre como Padre, ¿sí? Como Padre, decía Padre. El que me ha conocido a mí, ha conocido a mi Padre, Padre. Pero este es el único versículo donde dice Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y el 35 sigue diciendo: de los que estaban allí decían al otro: mirad, está llamando Elías. O sea, estaban burlándose de nuestro Señor Jesús. Y algo bien importante que pasaba médicamente, y esto lo analizaron varios científicos, la muerte de Jesús, es que cuando el crucificado ya había avanzado en horas, y Jesús duró mucho en una cruz. Por lo general el promedio de un hombre es que durara 4, máximo 5 horas, ¿sí? Y a las 4 horas ya agonizaban, y por lo general les daba un paro respiratorio por la posición en que morían, por lo que los brazos estaban extendidos, y eso apretaba su tórax y hacía que se asfixiaran. Y ya cuando se habían avanzado 3 o 4 horas, para ellos era imposible hablar. Ellos ya no podían pronunciar alguna palabra, porque todas sus vías respiratorias eran obstruidas, ¿sí? Por la sangre, por la posición en que estaban crucificados. Y algo que vemos acá también es el poder de Jesús como Dios, y es que Él dice que clamó a gran voz, y ahí nos está diciendo que era la hora novena, ¿sí? Cuando ya estaba a punto de morir. Ahí nos demuestra el poder de Jesús, ¿sí? Que Él estaba en una cruz, crucificado, y ustedes, como les decía el viernes, podemos ver La Pasión de Cristo, esa película, la de Mel Gibson, y ahí nos muestran, digamos, una parte de cómo fue Cristo molido, ¿no? Y digamos que es lo más cercano que tenemos a la muerte de Cristo visualmente, pero realmente él fue inmolado, ¿sí? Él decía a uno de los médicos de la Universidad de Cambridge que a él se le veían los tendones acá, porque toda la piel fue levantada, y en las coyunturas se le alcanzaban a apreciar los tendones y los músculos, ¿sí? Es decir, su piel, en el 98% de su piel no quedó en su cuerpo, sino quedó en los azotes que le dieron a él. Y aquí podemos ver Jesús con ese poder cuando clamó a gran voz diciendo: Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Por eso más adelante dice que el centurión, ¿sí? Al verlo decir eso, dijo: realmente este era el Hijo de Dios. Ellos habían tenido muchas muertes. El centurión había
matado a muchos en la crucifixión, ¿sí? Por años ese fue el castigo para aquellos que cometían un pecado grave, una falta grave dentro del pueblo hebreo, y los romanos eran los encargados de impartir esa justicia humana, ¿sí? Y ahí el centurión se da cuenta que realmente era el Hijo de Dios, porque ninguno de los crucificados podía hablar ya cuando estaba a punto de morirse. Y vamos a ir al Salmo 22, que ese también lo veíamos y refuerza lo que está hablando acá y lo que está hablando acá el Evangelio de Marcos. Y el Salmo 22, desde el versículo 11, vamos a leerlo, amén. Cuando lo tengan, digan amén, porfa. Dice el verso 11, dice: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay quien me ayude. El 12, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron contra mí su boca como león rapaz y rugiente. El 14, he sido derramado como el agua y todos mis huesos se descoyuntaron, o sea, se desacomodaron. A nuestro Señor Jesús ningún hueso le fue quebrado, pero sí se los desacomodaron. Mi corazón fue ¿qué? Como cera. Y vamos a detenernos ahí un momento, porque en el momento en que Cristo expiró, muchos científicos han llegado a la deducción que a nuestro Señor Jesús, cuando Él murió, su corazón dice que ¿qué? He sido derramado como el agua, mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue ¿qué? Como cera. Y muchos médicos han llegado a la conclusión que la muerte del Señor Jesús es que su corazón se explotó. Y ahí fue cuando Él murió. Y al ver ese sufrimiento de nuestro Señor en la cruz, podemos ver que Él resistió como humano hasta el último minuto. Y por eso dice: y mi corazón fue como cera, derritiéndose dentro de mí. No solamente por el dolor. Si apreciábamos el video, cuando este soldado le estaba colocando la corona, él no se imaginaba a quién le estaba colocando esa corona de espinas. Y era el Todopoderoso, era el dueño del mundo, era el Rey de reyes y Señor de señores. Y acá dice que mi corazón fue como cera y se derritió dentro de mí. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y aquí fue cuando le dieron de beber. Él dijo: tengo sed, ¿no? En otro evangelio, en el evangelio de Mateo y en el de Lucas. Dice: me has puesto en el polvo de la muerte, perros me han rodeado, me ha cercado una banda de malignos, desgarraron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí que mis vestidos, y sobre mí ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate aquí a socorrerme. Esto tiene mucho que ver, y esto es un texto profético de David. Tal vez, no sé si él lo entendería cuando el Espíritu Santo le reveló todo, cuando Dios le reveló todo esto, pero acá fue un momento que estaba desde el Antiguo Testamento, ya estaban dando, Dios enviaba mensajes acerca del Mesías. Amén. Y dice que el versículo 37 dice: pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Y ahí fue cuando, digamos, ya murió. Dice: entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El velo del templo tenía un espesor de 10 centímetros y era más o menos de grande de 10 metros. Y decía uno de los filósofos de esa época, griego, que para poder rasgar ese templo y partirlo en dos, ni siquiera 2 caballos, ¿sí?, tenían la fuerza de poder rasgarlo. Y así de un momento a otro. Y el velo fue rasgado desde arriba hasta abajo. Y aquí es donde entendemos que por la muerte de Cristo es que podemos entrar hoy en día libremente al trono de Dios. Y Cristo nos presenta a nosotros santos, porque antes no tenían entrada, ¿sí? Por eso allá en la historia del rico y Lázaro dicen que los que morían en Cristo estaban ¿en dónde? En el seno de Abraham. Y el seno de Abraham era un lugar que estaba al pie del Hades, porque decían que se podían ver, ¿sí? Y cuando vino Cristo, bueno, no especifica la Biblia todo a detalle,
pero muchos dicen que bajó al infierno, arrebató las llaves de la muerte y se llevó a los suyos, todos los que estaban en el seno de Abraham, y se los llevó pues al cielo. La Biblia no especifica a detalle eso, pero digamos que ahí es donde encontramos esa bendición, ¿cierto? Y esa entrada ante el trono celestial de una forma libre, porque antes ¿quién era el que entraba al templo, al lugar santo y al lugar santísimo? El sacerdote, ¿cierto? La gente, digamos, como nosotros en el común no podíamos entrar, ofrecíamos el sacrificio y allá ellos hacían el sacrificio. Amén. Pero hay un sacrificio que fue único y para siempre, que fue el Señor Jesús. Y había una tradición, por eso les decía que el viernes que Marcos tiene que ver mucho con el Éxodo, porque cuando se oscureció todo el planeta Tierra, ¿sí? Cuando hubo esas tinieblas, eso hace mucha referencia ya a las 10 plagas, cuando se oscureció todo en Egipto, ¿sí? Y fue cuando vino el ángel de la muerte y se llevó a todos los primogénitos de Egipto, y eso fue a la hora novena, ¿sí? Y acá a la hora novena fue cuando murió el Cordero, que fue nuestro Señor Jesús. Todo tiene mucha relación en la palabra de Dios, y la palabra de Dios nunca se va a contradecir. Amén. Y algo bien importante del versículo 40 y 41 es que las mujeres tuvieron un papel muy importante dentro de todo esto. Sí, las mujeres siempre estuvieron ahí. Las mujeres fueron, después de que Jesús murió, fueron allá a la tumba, ¿sí? Y ellas no, digamos que había una piedra que era muy grande y que tenían que remover, y ellas no pensaron, o ellas no se desmotivaron a decir, bueno, ¿y ahora quién nos va a correr la piedra? Porque necesitamos entrar a ungirle, a colocarle las especies y todo eso, ¿sí? Ellas actuaron en fe y fueron, y me imagino que entre sí dirían, algo sucederá y Dios colocará a alguien para que nos pueda ayudar a remover esa piedra. Porque recuerden que los fariseos les pidieron al ejército romano que colocaran guardias, no vaya a ser que se robaran el cuerpo de Jesús y dijeran que había resucitado, y eso era el acabose para ellos. Entonces reforzaron toda la guardia desde antes, y ahí fue cuando llegaron y encontraron la piedra removida, y dicen que los soldados romanos se habían espantado y no encontraban a Cristo, sino encontraron a ¿quién? A un ángel que les dijeron, están buscando al Nazareno, él ya no está acá, el que moría ahora ha resucitado. ¿Y a quién a quién les dio ese mensaje el ángel? A un grupo de mujeres, ni siquiera a los apóstoles, ni siquiera a Juan, a Pedro, a los grandes patriarcas de la iglesia. Ellos, como decía el hermano Ramón ahorita en la escuela, se fueron a trabajar, se fueron a pescar otra vez, se fueron a sus labores, ¿cierto? Y ya después fue cuando Jesús nuevamente se les aparece, ¿sí? Y bueno, y ahí pasa todo el evento de la ascensión y demás. Así que, como conclusión, queridos hermanos, mientras proclamemos sin cansancio este glorioso evangelio, a tiempo y afuera de tiempo, Dios va a estar respaldando su palabra siempre, ¿sí? Y nosotros, digamos que como gratitud y como agradecidos por el milagro de la salvación, debemos hacerlo, ¿sí? Debemos predicar a tiempo, afuera de tiempo, con urgencia. Los días se han acercado, los días finales. No sabemos cuándo, ¿no? Ahorita salió un pastor que se llama Armando Alducín, hace como 2 meses, bueno, hace un año realmente, dijo que Cristo venía en el 2028 y después grabó un segundo video hace unos meses diciendo que si no era verdad eso, que lo crucificaran, y que él era considerado como un falso profeta si no era verdad. Y aproximadamente hace un mes o hace unos días sacó un video pidiendo perdón, porque él decía que había tomado a la ligera y que pedía perdón, porque realmente la Biblia enseña que nadie, absolutamente nadie, sabe cuándo viene el Señor Jesús. Ahora, puede que venga en el 2028, sí, o puede que no, pues no lo sabemos, ¿sí? Y él es un hombre de Dios, pero también como hombre de Dios uno ve también la nobleza y la humildad de arrepentirse, ¿sí? Y no lo juzgamos de ninguna manera, pero sí entendemos que ninguno de nosotros tenemos la potestad de decir Cristo viene en tal día o a tal momento. Y realmente eso no nos debería importar cuando venga. Lo que nos debe importar es predicar el evangelio, es con urgencia tratar
en nuestra humanidad y en lo que nos concierne a nosotros y en nuestra tarea de hablarles a otros de este santo evangelio y dirigir todo a Cristo. Amén. Así que estamos en esta semana recordando todo este evento que fue la crucifixión de Cristo, y más que recordar el evento físico de lo que Él padeció, es recordar la gratitud de lo que Él hizo por nosotros, y fue cargar el pecado de todo el mundo. Si hubiese otra forma de un sacrificio, Dios hubiera conseguido otra forma, pero no había otra forma, y era derramar la sangre de su Hijo por usted y por mí, para ese perdón de los pecados. No hubo otra forma, no hubo otra manera, y Cristo encontró, en Cristo su Hijo encontró esa forma para redimir todos los pecados de la humanidad. Amén.